Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos de nuevo la oportunidad de conmemorar, de recordar, y no solamente eso, sino de celebrar que Jesucristo resucitó, que no está en la tumba. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a todas las personas que hoy en algún lugar están celebrando y dándole gracias a Dios por la resurrección de Cristo. Jesús dijo: por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Quizás hayan algunos que puedan escuchar este mensaje que aún no han tomado la importante decisión de entregar sus vidas a Jesucristo. Pero hoy tienen esa ocasión. Dios les da esa oportunidad de que puedan aprender la palabra de Dios para así valorar lo que significa ese hecho, que es el hecho más importante después de la encarnación en la historia de la humanidad. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que he titulado Jesucristo resucitó. Está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 36. A pesar de que es un hecho probado por los historiadores de que Jesucristo murió en la cruz, sin embargo, todavía hay gente que no cree en que Jesucristo realmente murió. Y que algunos tratan de argumentar y de decir que no murió en realidad, sino que como que si perdió el conocimiento o algo así, y después, entonces, fue reanimado y se creó un mito de que Jesucristo resucitó. Gloria al nombre del Señor. Un hombre llamado Lee Strobel, que es un ex ateo, se había propuesto probar, según él, que la resurrección de Cristo era un mito, pero que a medida que fue investigando, a medida que fue tratando de argumentar y de probar lo que él pensaba, se convirtió a Cristo. Y ha sucedido con mucha gente, ¿no? Con gente que se propusieron en algún momento de sus vidas, algunos de ellos intelectuales muy reconocidos, pero que al final pues terminaron convertidos, rindiéndose a Jesucristo. Este hombre, Lee Strobel, escribió: los escépticos insisten en que Jesús nunca murió en la cruz como dice la Biblia. Una de las primeras cosas que descubrí, para mi sorpresa, es que los historiadores consideran que la muerte de Jesucristo en la cruz es un hecho sin controversia. Como concluyó el boletín de la Asociación Médica Americana, la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le infligiera la herida en el costado. Y él añade: tenemos múltiples informes independientes de su muerte en los documentos que componen el Nuevo Testamento, y tenemos al menos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia que corroboran que él murió en la cruz. Incluso el Talmud judío admite que Jesucristo fue ejecutado. Tristemente hay millones de personas todavía que no creen, y muchos de ellos han muerto sin la esperanza que representa el Cristo resucitado. Y la causa de ello puede ser la ignorancia, el desconocimiento pues del mensaje de la palabra de Dios, del mensaje de Jesús. Otros que, escuchando el mensaje de Jesús, sin embargo han optado por la incredulidad, por no aceptar el mensaje. Y más triste aún es que hay quienes se han perdido, se han condenado debido a la apostasía, es decir, después de haber conocido la verdad del Evangelio, se han apartado del Señor. Otro exateo de nombre Hank Hanegraaff dice que la resurrección de Jesús es la doctrina singular que eleva el cristianismo por encima de todas las demás religiones del mundo. Dice: a través de la resurrección, Cristo demostró
que no está en el mismo nivel con Abraham, con Buda o con Confucio, es absolutamente Cristo único. Él tiene poder no solo para dar su vida, sino para volverla a tomar. Eso fue lo que le sucedió a Lee Strobel, al que mencioné primero, quien quería demostrar que Cristo no resucitó, y compartiendo su propia experiencia como un ateo, él dice: desmentir la resurrección no fue fácil. De hecho, fue imposible. Mi investigación me hizo darme cuenta que el caso de la resurrección de Jesús es poderoso y persuasivo. Esa evidencia me llevó a mi propia fe en Cristo. Y en los años posteriores de esa investigación he estado ayudando a otros cristianos a comprender cómo podemos tener confianza en los relatos bíblicos de la resurrección. Y él añade esto que es muy importante, porque se va desvirtuando el verdadero significado de la Semana Santa. Y la cultura popular ha venido a sustituir en muchos casos el verdadero, el significado profundo, la importancia que tiene el hecho de la resurrección. Y entonces es un día festivo más en muchos lugares donde la gente va a la playa, se va de picnic o tiene otro tipo de actividades no relacionadas de ninguna manera con el hecho de la resurrección de Cristo. Y Lee Strobel dice: en Semana Santa no estamos celebrando solo una fiesta de huevos de chocolate, cenas de jamón y tiempos con nuestras familias. No, estamos reconociendo que la resurrección de Cristo es auténtica y es su afirmación de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora bien, los evangelios, los 4 evangelios, abundan en detalles acerca de la resurrección de Cristo. Y hay muchos temas acerca de los cuales podríamos predicar o hablar acerca de la resurrección de Cristo. Lucas nos narra un evento que sucedió ese día. Cuando pensamos en el estado de ánimo o cómo se sentían los discípulos, podemos imaginarlo fácilmente, ¿no? Su situación anímica posiblemente era delicada, porque la muerte de Cristo desató en ellos una crisis emocional y también una crisis de fe. ¿Cómo han debido sentirse ellos? Obviamente estaban enlutados. Todos en algún momento hemos pasado por la experiencia de que un familiar querido ha muerto. Un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un esposo, una esposa, un gran amigo, una gran amiga, y nos entristece. Sabemos lo que es eso. Ellos estaban de luto. Y el luto es el resultado de una crisis por la muerte de alguien a quien amamos mucho, a quien apreciamos. Y es una expresión de que ellos, o las personas que están de luto, están como en la oscuridad, y los discípulos se sentían tal vez como en la oscuridad, privados de la luz de Jesús, quien les guiaba, quien les aconsejaba, quien les enseñaba, quien les corregía. Pero no solamente estaban enlutados, los discípulos estaban traumatizados. Y una de las primeras reacciones al trauma emocional es la negación. No lo puedo creer, no me puede estar pasando esto, no es verdad, esto no me puede pasar a mí. Dios, haz que esto no sea verdad. Estaban confusos los discípulos, posiblemente se sentían humillados, avergonzados y con una sensación de vacío y de soledad. Cuando un ser querido se va, queda allí un vacío, un hueco, un hoyo, que no puede ser reemplazado por nadie más, porque no hay quien sea equivalente a otro ser querido
a otro ser amado de una forma particular. Pero también estaban los discípulos en incertidumbre, estaban ansiosos, no sabían qué hacer o qué pasaría desde aquel momento en adelante con sus vidas, a qué se iban a dedicar, si regresarían a su pueblo, si regresarían a sus actividades, si retomarían su antigua fe basada en la ley de Moisés. Estaban llenos de dudas, no tenían convicciones en realidad. Todas las enseñanzas de Jesús parecen haberse esfumado. Sus convicciones, como las de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o a quién iremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna, parecían ahora palabras vacías. Todo lo que Jesús les enseñó durante un poco más de 3 años parece no tener sentido y ni siquiera parecía ser cierto, porque Él les habló de la muerte y resurrección, pero ahora Él está en la tumba. Pero también posiblemente estaban desilusionados, porque con la muerte de Jesús el Evangelio se convirtió para ellos en un desengaño. Sus ideas de bienestar, de gloria, de prosperidad se habían esfumado. Pero aparte de todo eso, de estar frustrados, de estar enlutados, humillados, avergonzados, ansiosos, en incredulidad, posiblemente estaban rabiosos. Y tenían rabia por la forma injusta como Cristo fue juzgado, condenado y asesinado. Toda esa mezcla. Ellos están en ese estado emocional. Están en un lugar reunidos. Supongo que las conversaciones no son muchas. Solo se hablan lo necesario. Unos sentados en un lado, otros recostados en otro lado, pensando, meditando, algunos llorando. En la mayoría de los casos, el futuro de nosotros mismos y de los que nos rodean depende de la manera como nosotros manejamos nuestras crisis emocionales y espirituales. Pero los creyentes tenemos que aprender a ver las crisis como una oportunidad. Pero todo depende de nuestras convicciones. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros perdemos cuando enfrentamos una crisis? Lo primero que perdemos es la paz. La paz puede ser una condición emocional o el estado de una relación entre dos y más partes. Pero yo estoy hablando de la paz espiritual. Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, allí estaban, como ya les dije. Imagínense el cuadro. Imagínense aquel lugar donde ellos estaban. Tal vez una habitación amplia. No lo sabemos. No muy iluminada. Y allí están ellos, unos de un lado, otros del otro, algunos llorando, otros conversando, tal vez recordando las palabras de Jesús, tal vez diciendo: ¿te acuerdas cuando Jesús nos dijo tal o cual cosa? Y de repente, mientras ellos están allí consumiéndose, dice que vino Jesús y puesto en medio, lo primero que les dice es: paz a vosotros. La palabra paz aparece unas 350 veces en la Biblia. Paz sea con ustedes, dice otra traducción. Esta era una forma común de saludarse entre los judíos. Shalom.
que hasta el día de hoy se usa en Israel. Era una expresión que se usaba para dar la bienvenida a los visitantes y darles a entender que eran bien recibidos, que eran bienvenidos como amigos. Tal vez cuando nosotros leemos o escuchamos la expresión, nos puede sonar como algo simple, pero no así para los judíos, porque mediante esa frase expresaban el deseo que la persona recibiera toda clase de bendiciones de parte de Dios. Decir la paz sea contigo era equivalente a decir que toda bendición sea contigo y que la felicidad te llene. Ahora podemos imaginarnos lo que sucede en ese momento. Porque esa expresión paz sea a vosotros dicho por Jesús era más que un simple deseo. Él está más bien expresando ni siquiera teman a la muerte. Porque yo he regresado de ella, yo la he vencido. Recuerden que les dije, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que estas palabras de Jesús son una proclama a favor de los discípulos. Es una demostración de que el Señor tenía la autoridad para dar esa paz. Y es en realidad una declaración de que podían tener armonía entre ellos y el mismo Dios. Recordemos que Jesús hace la declaración en ese momento cuando los discípulos se sentían huérfanos, desvalidos, en un estado emocional lamentable. Pero Él quiso librarlos de sus dudas, de sus temores, de su ansiedad, reavivarles la fe y la esperanza que habían perdido y transformar, alabado sea el nombre del Señor, su tristeza en gozo. ¿Recuerdan aquel coro que dice: has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado? Cuando Jesús nació, la Biblia dice que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. El profeta Isaías habla del Mesías, de Emmanuel, como el príncipe de paz. Es decir, alguien que tiene autoridad para dar la paz. Jesús mismo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y de eso se trata precisamente el Evangelio. Ese es Dios estableciendo el puente que es Jesucristo entre Él y la humanidad, para que haya paz, para que haya armonía, para resolver el conflicto, para eliminar la separación. Y todos, cada uno de nosotros deseamos, queremos tener paz mental, vale decir paz espiritual. ¿Quién no quiere vivir sin sobresaltos o sin preocupaciones? ¿Quién no quiere sentirse libre para disfrutar de su familia, de sus amigos, de su ocupación, de la iglesia, tal vez de practicar algún deporte o hobby? ¿Quién no quiere eso? Ahora la pregunta es, porque si llegamos a este tiempo cuando celebramos que Jesucristo resucitó, pero ya mañana pasó y esperamos el año que viene para volver a recordar este momento, no sirve de mucho. ¿Qué hacemos nosotros con lo que representa la resurrección de Cristo y el hecho de que Él exprese a sus discípulos, por extensión a los que somos discípulos de Él en este tiempo, tengan paz? Que la paz sea con ustedes. Mi pregunta para aquellos que todavía no pueden decir yo celebro la resurrección de Cristo porque no han entregado sus vidas a Él es: ¿tienes paz? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con tu pareja, con tu familia? ¿Tienes paz contigo mismo, contigo misma?
Si tú no tienes paz, entonces deberías preguntar, ¿por qué yo no tengo paz? ¿Qué has hecho tú o estás haciendo para conseguir esa paz? ¿Qué te parece si tu respuesta es no tengo paz? ¿Qué tal si pruebas la oferta gratuita de Dios en Cristo? Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6, 25, por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, sino ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mateo 6, 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6, 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 6, 33 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, a través de Jesucristo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesucristo, que llevó tu carga, que llevó tu pecado, que llevó tus faltas, que llevó tu enemistad con Dios para hacer posible la reconciliación con Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Pero cuando nosotros nos preocupamos tanto que no hallamos consuelo, el mensaje que Dios recibe de nosotros es este: no confío en ti. No tengo confianza en ti. No creo en esas promesas que me has dado. O tú no vas a hacer nada por mí. Pero a menos que creamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, nunca experimentaremos la verdadera paz que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Seremos solamente tal vez miembros de un grupo o una asociación religiosa siguiendo una tradición, pero no experimentaremos esa paz que Cristo da. Y hoy, en medio de toda la incredulidad, en medio de todo lo que ocurre en el mundo, en medio de todos los intentos por desterrar de las escuelas, de las cortes, de las instituciones, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, la fe en Él, y tratar de poner el relato de los evangelios en la misma categoría de los otros mitos que tiene la humanidad, a pesar de eso, el Señor sigue obrando en los corazones de aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa confianza? ¿Quieres tú recibir esa paz? ¿Quieres tú recibir esa transformación que anhelas? Jesucristo es la respuesta. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En otras palabras, les daré paz. Oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor. Tu palabra viva, tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos sacas de la confusión, del luto, de la depresión, de la incertidumbre. Tú nos rescatas, Señor.
tú nos das una nueva vida. Tú nos das esperanza. Tú nos das descanso. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que siente esa necesidad de ti, tú toques su corazón, Señor. Tú vengas ahora mismo a esa persona y tú cambies ese corazón, limpies ese corazón, transformes esa vida y que esa transformación sea evidente a otros y que pueda, Señor, ser de bendición para su familia y para aquellos entre los cuales, oh Dios, vivan o entren en contacto, Señor. Le damos gracias una vez más por la resurrección de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga.